de una función en un punto X, ¿no? Eso fue lo que hicimos ayer, ¿de acuerdo? Obtuvimos la recta tangente. Bueno, y la recta tangente pues la dibujamos, pero ¿cómo la dibujamos? Como una función, ¿no? Obtuvimos la función de la recta tangente de una función, o sea, de otra función. Si te das cuenta, todo esto son funciones. Cuando tú sacas la derivada de una función, ¿qué te da? Otra función, ¿de acuerdo? Y de esa función es una función, es la función de la pendiente, ¿va? Y luego obtuvimos la función de la recta en términos de esas dos cosas, ¿no? De la pendiente y de la función. ¿Sí? Entonces, todos son funciones, Dylan, ¿va? Hay que tener en cuenta eso, ¿va? O sea, iniciamos con una función, ¿no? F de x. Luego, obtuvimos otra función que es la derivada, ajá, que es igual a la pendiente de la recta tangente en función de x y que esta nos da una línea, una, Una recta. una recta tangente, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, a esta tiene una función también porque la podemos graficar, ¿no? Entonces, no sé cómo le podemos llamar, vamos a llamarle L de X, ¿no? Que es una función que nos da la línea tangente, ¿no? La recta tangente, ¿va? Entonces, Ujú. hay tres funciones, que es la original, la derivada y la derivada que es la pendiente y la recta tangente, ¿no? Tres funciones, ¿va? Entonces vamos a partir de eso, ¿va? Para tenerlo en cuenta. Va, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué te gusta? Polinómicas, ¿no? Otra vez. ¿Qué es lo más sencillo? ¿Qué se te ocurre, Dylan? No sé lo que sea. El chiste es Mm, ver el proceso. no sé, 12x, ¿no? 4x. ¿Ok? 4x, ¿qué? Ah, tercera. Cúbica. Menos 3x cuadrada. Ujú, Más 2. más 2. Ok, esa es la función inicial. Vamos a obtener la derivada. Que ojo, es otra función que depende de x. ¿Cuánto vale su derivada? 12x cuadrada. ¿Mm? Menos 6x. Ya, ¿no? Ok. Bueno, luego, ¿qué hacemos? Esta es la función de la pendiente. Ahora, ¿cómo sacamos esta de acá? La función de la recta. Ayer te había preguntado, eh, si yo te digo, dame la función de una recta, ¿qué necesito yo darte? 2 puntos. ¿Dos puntos? ¿O qué otra alternativa hay? Una pendiente o 2 puntos y una función, ¿no es cierto? A ver, la primera son 2 puntos, ¿no? Ajá. Esa es una. Otra es pendiente y... Función. No. No, de lo que queremos es la función. Si yo te doy la función, pues ya para qué quiero que me des la función. La pendiente ¿Los 2 puntos? y un punto nada más. Punto, es cierto. Si me dieras 2 puntos, pues regreso al punto anterior. Y la otra, pendiente y Sí, abscisa. ¿De sí, sí. acuerdo? Entonces, ¿cuál es con la que nosotros procedemos? Con esta de aquí. ¿Va? Ujú. Entonces, yo ya tengo la función la función de la pendiente en términos de x y ahora yo me interesa un punto. ¿En qué punto te interesa, Dylan? Eso es arbitrario, eso yo lo puedo elegir. ¿Qué punto te interesa, Dylan? En Tres. x, claro, para valor de x. En un x igual a 2, ¿no? Tú dices x igual a 2. Ok, entonces, ¿cuánto va a valer f de x igual a 2? ¿Qué haces, Dylan?
para saber este valor. Sustituyo la X por un 2. Sustituyes la x por 2, ¿cuánto te da? En la original, O con la ¿verdad? función. Ujú. 8 por 4, 32. 32 menos... Unos por 2, 4. Por 3, 12. Más 2. 18. 18, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué punto es el que vamos a tener? 2,18. El 2,18, ¿va? Ajá. Entonces yo ya tengo esto, ¿no? Tengo pendiente. Ah, pero ojo, ¿cuánto va a valer la pendiente en x igual a 2? 18. No. Ese es el valor de f de x. Yo me interesa la pendiente en x igual a 2. ¿Qué haces? Pues haces m de x igual a 2. ¿Cuál es la función de m de x? Es esta que está aquí, ¿va? Entonces, pues lo mismo que haces, sustituyes, ¿no? Esto es igual a 12 por 4 48. menos 12. 48 menos 12, ¿no? 36. 36, sí, ¿va? Entonces yo ya tengo el valor de pendiente en x igual a 2 y el punto 2,18, ¿no? ¿Va? Sí. Entonces, yo con eso, ¿qué hago ahora, Dylan? Tengo pendiente y un punto. Pues construyo la ecuación de la recta. ¿Cómo queda la ecuación de la recta? 2,18. Una tangente. ¿Cómo lo haces? ¿O cómo queda? ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? Este. X1 menos X. No. No, Y. Y1, 1 menos Y. Es 0. ¿no? Y1. X1 menos X0. Entonces, bueno, aquí podemos sustituir o sea, dejarlo como y menos y1 es lo mismo, ¿no? Ujú. ¿Quién es y1? 18. 18. ¿Y quién es x1? El 2. 2, ¿va? Ujú. Y y x nos van a servir como parámetros, como variables, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale m? 36, ¿no? Que es el que está acá. Entonces solamente hay que sustituir, ¿no? Te va a quedar m, que es igual a 36, es igual a y menos y1. ¿Cuánto vale y1? 18. 18, ¿no? Sobre x X menos menos 2. menos 2. Entonces lo único que tengo que aquí es despejar y, ¿va? Entonces, ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar 36x Más 10. menos 72 Ajá. igual a qué. Bueno, ya pasamos el otro, más 18 Eso. igual a y, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, esto te da y. ¿Qué te da eso? Y igual a Ok. 36x 62, 54. mm, 54. ok, Menos 54 54. menos 54. Va. Esta es la función de la recta. ¿Va? Entonces, pero como a nosotros nos interesa dejarlo como función, esto es una ecuación que es válida en geometría, pero a nosotros nos interesa verlo desde función, ¿va? Entonces nada más hay que cambiarle ahí L de X, o sea, Y por L de X igual a 36X menos 54.
acuerdo? Entonces, ya tenemos las funciones que nos interesan, ¿de acuerdo? Que era la original, la derivada y la función de la recta. Esta es la que nos importaba más. Vamos a graficar eso. A ver qué tal se ve. Entonces, la ecuación original ¿cuál es? Es esta, 4x cúbica. Es esta, ¿no? La que elegimos. De hecho, se parece mucho a la de ayer. 18. Bueno, y vamos a graficar su recta, ¿no? ¿Cuál fue el punto que elegiste, Dylan? X igual a 2, ¿no? ¿Cómo 18? Mira, hasta acá está. No, no está haciendo tangente, Dylan. ¿Qué está pasando? Ya no se cruzan por Deberían de nada. intersectar aquí. Ujú. A ver. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 32, 32 menos ¿qué? Ya vi dónde. Es ahí Ese no es 18, es 22. antes. Mm, ¿De dónde sale ese 18? De sustituir Ah, el 2 en la ecuación original. ok, a ver. 8 por 4, 32 12 menos 12, menos 12. Menos 12, 20. Pero es 20 más más 2, 22, sí es 22. cierto, ahí está el error. Entonces, ¿dónde hay que corregir? Aquí, ¿no? Ujú. Aquí va a ser 22. ¿Y acá cuánto queda? 50, Menos ¿no? 50. Ajá. Fíjate, ahora sí. 2,22. Mira, acá aparece el punto donde intersecta. Ujú. Intersecta en 2,22, ¿va? Sí. Y de hecho, no intersecta en otro punto, ¿va? O sea, ya después de ahí ya no se vuelven a intersectar, ¿va? Ujú. Bueno, entonces, ¿tienes alguna duda, Dylan? No, ninguna. A ver, Practicar te voy a más que poner el nada. siguiente ejercicio y tú me vas a ir diciendo lo que hay que hacer, ¿va? Va. Entonces, te doy función. O sea, te voy a poner como un prototipo de problema, ¿no? Que vendría en un examen. Ok. Sería f de x igual a... Vamos a poner otra vez un polinomio. A x quinta menos 2x cúbica más 5x. Sale, Dylan. Esa es.
Pero bueno, te daría la función y te daría obtener la recta tangente, la ecuación. Bueno, vamos a poner la función de la recta tangente en x igual a 1. ¿Va? Ok. Entonces, yo dándote eso, tú ya debes de saber qué hacer con los demás. A ver, ¿cómo empiezas? Haciendo la derivada de la función. Ok, entonces vamos a apuntarla aquí. Entonces, f' de x igual a qué? 5x cuadrada de cuarta 5x cuarta, muy bien. menos 6x cuadrada Ujú, más 5. más 5, muy bien. ¿Va? Luego, ¿qué haces? Lo que luego sabiendo que sustituimos el x igual a 1 en la función original. Muy bien, entonces es f de 1 igual a 1 menos 2 menos 1, 4 a ver, es 1 menos ¿qué? menos 2 Menos 2, más ajá, 5, más 5 igual a 4. 4. Va, bien, entonces, ¿y luego qué haces con eso? Sabemos que el punto en el que va una intersección, ¿no? El punto de intersección es 1,4. El punto de la pendiente, ¿no? Ah, no es intersección. El punto de la función, que eventualmente va a ser donde se intersecta, el punto de la función de interés, bueno, el punto de la función donde es que intersectan, donde es que la respuesta es ser tangente. El punto de la función, ¿cómo quedará? De la función, así nada más. ¿Cuál es, Dylan? 1,4. 1,4. Bueno, y luego que sigue. Más bien. Aplicamos la fórmula de la pendiente Obtenemos, a ver, bueno, ¿qué haces? Obtenemos la pendiente, sustituyendo los ¿cómo? valores. Sustituyendo los valores o el valor. El valor del punto de la función. El valor x igual a qué? 1,4. X igual a 1 X igual a 1. y Y igual a 4. Pero fíjate, esa pendiente no depende de y igual a de y. O sea, la derivada depende de y, tiene una variable y, Ah, no. solamente depende de x, ¿no? Entonces por eso pongo del valor x. Bueno, sustituyendo el valor x igual a 1, ¿en dónde lo sustituyes, Dylan? Mm, En M, En este caso, ¿quién es m? la pendiente. Sí, y la pendiente que... ¿De dónde saco esa fórmula? ¿Qué función nos da la pendiente, Dylan? M igual a Y menos Y1. No, eso ya es después, eso ya es geométricamente. Esa es una fórmula de geometría, pero nosotros seguimos ahorita con funciones. Ahorita pasamos a ese paso, no te adelantes.
Ah, Algo que- en la derivada de la función, ¿no? en la derivada, en la derivada de la función, correcto. ¿Va? Entonces, ¿cuánto es eso? 1 menos 6. ¿No es cierto? 5 menos 6. O sea, hacemos f' de 1, ¿no? Derivada evaluada en 1, ¿a qué es igual? Menos 5 Ujú. menos 6 Menos 6 más 5. más 5, ¿cuánto es eso? 4. Ujú, es 4, ¿va? Sí. Entonces, ahora, ¿qué haces, Dylan? Mm, de color si la fórmula está pendiente. Luego, bueno, esto es igual a m, ¿no? Ajá. Luego usamos la fórmula de la pendiente. ¿Cuál es la fórmula? M igual a qué? Y menos y1 Ujú, entre x menos x1. vientos. ¿Dónde m es igual a qué? 4. 4. Y1 es igual a quién? 4. A 4 también. Y x1 es igual a 1. 1. ¿Va? Entonces nada más hay que sustituir. Va a quedar sustituyendo. Sustituyendo. ¿Cómo va a quedar? 4 Igual a igual a y y menos menos 4 4 entre sobre x menos 1. x menos. ¿De acuerdo? Entonces va a quedar 4x menos 4 Pero, más 4 igual igual a a, y. igual a y. ¿Va? Entonces, ¿qué va a pasar con esos 4? Se van a ir, ¿no? Va a quedar y igual Igual a 4x. a 4x. Así de sencillo, ¿no? Ujú. Va. Entonces, esto es una fórmula, es una ecuación, ¿no? Es una ecuación que tiene sentido en geometría, pero nosotros queremos pasar a función. Entonces, ¿cómo lo pasamos a función? Estamos haciendo f de x igual a 4x, ¿no? Ujú. O sea, poniendo y igual a f de x, ¿no? ¿Va? Sí. Entonces vamos a ver si sí es cierto. Sale, esta es la función. Está regada. ¿Va? Ah, pero, ¿manda por ahí Dylan? Sí, que ando, pero yo le dije a ver a qué te pasara. Ah, va, gracias. A ver, ¿qué está pasando ahí, Dylan? Este es el resultado. Este es el punto. Como por. Eh, pues sí, intersecta, pero ¿qué estás viendo? ¿Es correcto el resultado? Sí, porque intersecta, ¿no? Pero intersecta en otro punto, ¿no? Ah, bueno, ahí hay un error. ¿Cuál es el error, Dylan? A ver si lo alcanzas a ver. Un error mío. Bueno, que estamos Pues, graficando, fíjate, la roja es la gráfica, pero de la derivada, no de la función. Yo tengo que graficar la de la función contra la de la recta, ¿va? Entonces este está mal, que se me fue la onda. Entonces esta es la buena, ¿va? y aún así no lo marca. Mira, de hecho ahí intersecta. Ujú.
Y es en un único punto, en los que, o sea, ahí se ve que está muy, muy pegadita, pero no logra intersectar. Si hacíamos un zoom muy, muy, muy grande, nada más veríamos que se cortan en un punto, ¿va? Ajá. Mira, de hecho, haciendo el zoom aunque sea muy, muy grande, siguen pareciendo que están emparejadas, pero realmente no. Cortan solamente en un punto, ¿va? Ok, sí. Entonces, bueno, ahí está Dylan. Sí fue correcto, ¿no? ¿Va? Sí, ¿Alguna duda, Dylan? ninguna, más que practicar. Va a practicar. A ver, vamos a ver, ahora ya no polinómicas. Vamos a ver, ¿qué te gustan? Unas trigonométricas, ¿no? F de x igual a 3 seno de 4x. Bueno, vamos a ponerle 3. ¿Va? ¿Qué Sí. haces, Dylan? Vamos a poner en x igual igual a pi tercios, ¿no? ¿Cuánto es pi tercios? ¿Va? Pues. Bueno, no es La, claro. Pero bueno, tú solo sigue los pasos. A ver, ¿cuáles son los pasos? la derivada de la función. La derivada de la función, ¿a qué es igual? A 3 coseno de 3 ¿Es coseno de quién? de 3, ¿no? De De 3. 13. Ajá. Luego, Luego ok. se sustituye la... Bueno, no, bueno, esta derivada está mal, Dylan. ¿Qué te hace falta? Te hace falta un paso. Regla de la cadena, Dylan. ¿Más C? No, no. Bueno, el C ya no tiene aquí sentido. Ah, sí, ojo, ahí cuando. Ah, no, eso es en las integrales. ¿No? No. Mm, A ver, fíjate, fueran, pues nada más así, Dylan. 3 seno de x. Lo puedes decir coseno de 3x, pero te hace falta algo. que sacas el... No es más es que no es más la constante es integral, ¿no? Ujú. Te hace falta ahí un 3 acá afuera. ¿Por qué, Dylan? Porque, o sea, primero derivas como si fuera un seno de x, ¿no? Ujú. Entonces te va a quedar coseno de x, en este caso es coseno de 3x, pero como no es solamente x, sino es 3x, luego derivas lo que está adentro y lo multiplicas por fuera. ¿Cuánto es la derivada de 3x? 3. 3, por eso sale este 3. Por eso, por ejemplo, si nada más es x, fíjate, la regla de la cadena, pues si es seno de coseno de x por 1. O sea, realmente acá afuera hay está multiplicando un 1, porque es la derivada de x. La derivada del argumento, así se le llama a lo que va dentro del seno, el coseno del argumento. Eh, bueno, también se aplican otros esos de argumento. Entonces, ahí tu derivada de tu argumento, ¿cuánto es? O sea, tu argumento es x. ¿Cuánto vale tu argumento? 1. Pero pues para fines prácticos pues da lo mismo multiplicar por 1. Pero ya no es lo mismo cuando tú pones aquí 3x, ¿va? Cuando tú pones 3x, tu derivada normal pues sí te da un coseno de 3x. Es el Ok, coseno del argumento, ¿va? El argumento ahora es 3x, ¿va? ok. Tus fórmulas o tus tablas te dicen que la derivada del seno pues, es el coseno. El coseno del argumento, o sea, coseno de 3x. Pero luego tienes que derivar tu argumento respecto a x. ¿Cuánto ahora es tu derivada de tu argumento?
3. 3, ¿Cuánto es la derivada de 3x? 3. 3. Entonces multiplicas 3 coseno de 3x. ¿Va? Va. ¿Sí te acordabas? Eso es la regla de la cadena, Dylan. Sí, pero ahora sí que la recordé como yo, como la integral. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver más ejemplos de eso mejor. A ver, si yo te pongo 4, bueno, 5 coseno de menos 4x cuadrada, ¿cuál es la derivada de eso? Ok. Menos 8. ¿Cuál es tu argumento ahora, Dylan? Vamos a llamar al argumento u de x. ¿Va? Tienes tu argumento ahora. Es menos seno de u. Pero. No. El argumento es lo que va dentro del seno o del coseno. Ah, menos 4x cuadrado. Menos 4x cuadrada. ¿Cuánto es la derivada de tu argumento? Menos 8x. Es igual a menos 8x. ¿Va? Ajá. Entonces, la derivada de tu ecuación original es, pues ahí hay un factor que está multiplicando, pues eso sale así, ¿no? El 5. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno de quién? Del argumento. ¿Cuánto vale tu argumento? Pues menos 4x cuadrado, ¿no? Ajá. ¿Va? Luego, por la derivada de tu argumento, o sea, por u' de x. ¿Cuánto vale? Ajá. ¿Cuánto vale? Menos 8x, ¿no? Entonces al final te va a quedar que es 40x seno ¿de quién? De menos 4x cuadrada. Ajá. ¿Va, Otra Dylan? x, ¿no? No, porque es menos 5 por menos 8, 40. Neta. Luego este x, 40x, seno de menos 4. Ah, ya vio, ya veo. Menos 4x cuadrado. A eso te referías, ¿no? Sí. Entonces, esa es tu derivada. ¿Va? Ojo, esa es la regla de la cadena, Dylan. No sé si te acuerdas. Pero aquí nosotros lo manejamos, o sea, lo puedes manejar un poco más complejo, que se conoce como la composición de funciones. ¿Quieres ver eso, Dylan? A ver. A ver, fíjate. Composición de funciones. O sea, si tú entiendes la composición de funciones, vas a comprender la regla de la cadena y vas a entender su origen, ¿va? Creo que Ujú. generalmente la composición de funciones solo se ve así, creo que no la ven, entonces cuando ven la regla de la cadena, pues es más difícil, ¿no? Entonces, la composición de funciones se da, o sea, se requieren dos funciones, al menos, ¿va? Vamos a llamar f de x y g de x, ¿va? Dos funciones. Ojo, tienen que cumplir ciertas restricciones para que se pueda hacer bueno, bueno, a ver, no. ¿Te acuerdas que te había dicho que las funciones tienen tres características? Que tenían un dominio, que tienen un rango y además tienen una regla de composición. Ingenierilmente siempre nada más te dan la regla de composición, ¿de acuerdo? F de x igual a 2x cuadrada más, no, más lleno, más x, ¿no? Y dame otro ejemplo, Dylan. Y g de x igual a, vamos a poner 3x, ¿va? ¿A qué se refiere la composición de funciones? Cuando yo hago una composición de dos funciones, lo que me resulta es otra función, una función nueva, ¿va? Igual, por ser función debe tener un dominio y un rango y que van a depender de los dominios y rangos de f y g.
de las funciones por las que están compuestas. Bueno, cuando yo te digo f compuesta por g, f de x compuesta por g, me estoy refiriendo a hacer la siguiente operación, esta que está aquí. ¿Va? Ok. ¿Qué significa? Bueno, esto es lo que tenemos originalmente. ¿De acuerdo, Dylan? Fíjate, ve el truco que está bien sencillo. Ponte aquí atento. ¿Va? Esto es lo que se tiene originalmente. Si yo ahora en lugar de x pongo 2, ¿qué es lo que tú haces, Dylan? Sustituyo el 2 en la función de f de x. En donde hay x, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa si yo te digo x más y? 2 más, bueno, no y, vamos a ponerle a. 2 más a. ¿Qué haces ahora? Lo sustituyo por 2 más a en las x. Entonces esto sería, si te digo que lo desarrolles, sería 2 por 2 más a al cubo. Luego Al cubo más 2a. al cubo más 2a. 2 más a, ¿no? 2 más a. Entonces lo único que estás haciendo es sustituir. ¿Qué pasa si ahora yo te digo f de g de x? ¿Qué crees que tengas que hacer? Sustituyo Sustituir. ¿Ok? Bueno, a lo mejor sí parece muy complicado, pero al final, ¿cuánto vale g de x? Ya en el ejemplo. ¿Cuánto vale g de x? 2 por 3x al cubo. No, a ver, nada más, fíjate, checa lo que te pregunto. ¿Cuánto vale g de x? Solo g de x. Ojo, esto no es g de x, esto es f compuesta por g de x. Se lee f compuesta por g. ¿Va? Ajá. Entonces, lo que yo te estoy preguntando no es eso. Yo solamente te estoy preguntando cuánto vale g de x. 3x. 3x, ¿va? Eso es lo que quería que me contestaras. ¿Va? Entonces vamos a sustituirlo ahí adentro, ¿no? 3x. Entonces, ahora, viendo solamente esto, ¿qué crees que tengas que hacer? Sustituir. Sustituir. Ajá. En original, ¿no? Entonces, ¿dónde están las x? Que sería 2 por 3x, ¿qué? Al cubo Va a ser 3x. más 3x. Bueno, ¿qué haces ahí? Pues desarrollas, ¿no? ¿Cuánto es eso, Dylan? 27x cúbica. Perfecto. 54x cúbica. Ok, 54x cúbica Más 3x. más 3x. Y esto pues es un polinomio, ¿no? Pero al final, como seguimos la igualdad, pues esto es f compuesta por g X. de x, ¿va? Ujú. Ahora, podemos hacer lo inverso. Hacer g compuesta por f de x. ¿Qué crees que tengas que hacer ahora, Dylan? Lo mismo. Sustituir, ¿cuánto vale f de x? 2x X cúbica más x. cúbica más x. Ahora, ¿en dónde sustituyes esto que está dentro? ¿En dónde? La x de más x de la función g. De la función g. Muy bien. Entonces, ¿cuánto te va a quedar? 3 por 2x cúbica más x. 2x cúbica más x. ¿Esto cuánto es igual? A 6 6x cúbica más 6 más 3. más 3. Esto está aquí en ese. G compuesta Compuesta de fx. por f de x. ¿Va? Te pregunto, ¿es lo mismo f compuesta por g
que G compuesta por F? No. No, ahí está el ejemplo, ¿va? Ujú. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que las derivadas y la regla de la cadena? Porque la regla de la cadena es eso. Cuando tú, por ejemplo, a ver, ahora yo te pregunto, si yo te doy el siguiente ejemplo, f de x igual a seno de x y te doy g de x igual a, ¿qué te gusta? A ver, espérame. Em, mm, bueno, vamos a poner lo que sea, ¿no? 4x cuadrada, ¿va? Y yo te digo, bueno, resuélveme g compuesta por g de x. ¿Quién es Dylan? Sin. Vamos a ponerle acá un menos, ¿va? Ujú. A el g de x. ¿Quién sería? Seno de... ¿quién? Menos 4x cuadrado. Así de sencillo, ¿no? ¿Va o no? Sí. ¿Va? Sí. Entonces, si te das cuenta, podemos hacer muchas composiciones, ¿va? Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo anterior? Por ejemplo, esto no se nos olvide. Que cuando nosotros derivamos, fíjate, ¿tú cuál crees que sea la derivada de una composición? La derivada... O sea, porque al final o sea, esto, si yo no te dijera que esto de acá arriba, la parte izquierda, yo no te dijera que es una composición, pues yo te enseño esto de seno de menos 4x cuadrada y tú lo puedes tomar como una función, ¿no? Como un h de x, ¿no? Y ni siquiera saber que es una composición, ¿estás de acuerdo? O Sí. sea, como si fuera cualquier otra función sencilla, ¿va? Entonces, aquí yo te pregunto, cuando nosotros derivamos, ¿cuál va a ser la derivada de una composición? Sería resolver la composición y después sacar la derivada, ¿no? Fíjate, esa es la regla de la cadena. Lo que se hace es derivar la función. em, Aquí se le llama a esta g de x, se le llama u. O sea, se deriva. Esa es O la sea, que derivada. lo que hay dentro de la función compuesta. La derivada de f de u respecto a u por la derivada de g de u. Bueno, ¿cómo quedaría? Eh, ¿Estás de acuerdo que aquí adentro, o sea, puedo nombrarla como una variable? Vamos a ponerlo acá, arriba, para que no nos confundamos. A ver, ¿qué hago ahora? Aquí, esto es pura notación, ¿eh? No te vayas es Sí. un cambio de variable. Sea p de x, para no manejar tantas x y tantas f, le llaman u, ¿va? O Ujú. sea, como si fuera una variable. Derivo lo que hay dentro de g de Entonces, x. esto, fíjate, lo que nos dice es, pon a g de x igual a u y deriva la función en términos de u respecto a u y multiplícalo por la derivada de g, perdón, de u respecto a x, ¿va? Bueno, al final u va a ser una función de x, ¿no? ¿Va? Sí. Esta es notación. Sé que es difícil que lo veas o que lo entiendas en una primera instancia, así que vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que hicimos ahorita, con el que está acá, ¿va? f de x igual a seno de x, g de x igual a menos 4x cuadrada. Y la composición es esta, ¿va? ¿Sí o no, Dylan? Sí. Entonces, nos dice aquí, bueno,
llama a g de x igual a u. Entonces, ¿quién es f de u? Pues es simple, es seno de u, ¿no? Sí, ¿Sí o no? Entonces, sí. ¿cuánto es la derivada? La derivada de f de u respecto a u. O sea, ahora u es tu variable. ¿Cuánto es? Menos 8x. Función No, estamos sacando la derivada de f de u. F eh, de u es esto que coseno está. de menos 4x cuadrado. No, o sea, todo debe terminar en términos de u. Ahorita hacemos ese cambio. No te Ah, adelantes. ok. Coseno de O sea, u. de u nada más, así, sencillo. ¿Va? Bueno, ya sabemos que u quién va a ser, Dylan. U Ujú, es g de x. ¿De acuerdo? ok, Fue como empezamos, ¿no? sí. Bueno, ahora. eh, bueno, ¿y quién es g de x? Es igual a menos 4x cuadrada, ¿no? O sea, a lo que te Ujú, referías. ¿Va? Bueno, sí. pero no nos adelantemos. Y luego nos dice en la ecuación, nos dice que es la derivada de u respecto a x, que es esto que está aquí. ¿Va? Ok, sí. Vamos a verlo. A ver, ¿quién es la siguiente que nos pide? Este es el primero. El segundo es la derivada de u Con respecto a de res- x. es de u respecto a x. ¿Quién es esto? Menos 8x. Menos 8x. ¿Va? Ok. Entonces, regresemos al anterior. ¿Quién es coseno de u, pero ahora en términos de x? Coseno de... ¿Cuánto vale u en términos de x? Dile. Menos x. Menos 4x cuadrado. Ah, menos 4x cuadrada. Entonces, la derivada, de acuerdo a la regla de la cadena, la derivada de la función f compuesta por g de x respecto a x es igual bueno, vamos a ponerlo. Por, por esto. Y sustituyéndolo nos va a quedar coseno de menos 4x cuadrada por menos 8x. Ujú, ¿Sí o no, Dylan? sí. Este es el resultado, ¿va? Bueno, ese es el origen de la regla de la cadena, las composiciones de funciones. Bueno, ¿qué es lo que realmente hicimos? Pues fue nada más hacer un cambio de variable, Dylan, ¿va? Sí. Eh, no sé si sea tan bueno seguir viendo esto de composiciones, pero a ver, vamos a ver otro ejemplo. O sea, y eso es la regla de la cadena, Dylan. Ver las cosas como funciones, como composición de funciones. Ok. Por ejemplo, eh, ahora vamos con exponenciales. F de x igual a e a la x. Y g de x igual a 2x. ¿Va? Ujú. ¿Quién es f compuesta por g de x? Exponencial de De a e la a 2x. la 2x. ¿Va? Ujú. ¿Cuál sería su derivada? De f compuesta por g, ¿cuál es su derivada? Sería 2.
exponencial de 2x. 2e a la 2x. ¿Sí? Fíjate, ¿cuál es la derivada de e a la x? O sea, ahí tenías que sacar la derivada de f respecto al argumento. Ujú. Y es la misma, ¿no? Entonces, Sí, por eso te queda, de ahí surge el primer término que es e a la 2x, ¿va? sí. ¿Y de dónde surge este 2? De derivar de derivar u. De derivar u de respecto al argumento. En este caso, pues ya no le llamemos u, llamémosle g, ¿no? Es más sencillo. Sí. La derivada de g respecto a x, que es 2, por eso sale un 2. Si yo pongo aquí un seno de x, bueno, 2x, ahora ¿cuánto es eso, Dylan? A ver, vamos a ver. Sería sacar la derivada, ahora sí que la derivada de la derivada. A ver, ¿qué quedaría? Primero, ahora g de x es igual a qué? Seno de, 2x. fíjate, de hecho g de x se puede ver como una composición de funciones, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, así es lo como vamos a operar, ¿va? Entonces, son tres composiciones ahí. Pero bueno, vamos a ver. Esa composición está bien, pero ahora queremos la derivada de eso. Sería. A ver, ¿sería 2? ¿O A sería, ver, paso a paso, Dylan. Primero deriva f respecto a g de x. sería exponencial Ujú, exponencial de, de menos 2? Ah, no, seno de 2x. O sea, es lo mismo. La derivada del exponencial es lo mismo. ok. Pero aún no hemos derivado los argumentos. Ahora, Ajá. vamos a derivar g de x respecto a x. O sea, derivar esto, ¿no? Solo esto. ¿Cuánto es su derivada? Por Menos 2 coseno de 2x. menos 2. La derivada del seno es qué, Dylan. Menos coseno. No, es el coseno nada más, ¿no? No, según yo sí es menos. Sí, ah, sí es coseno, perdón. Sí, es cierto. No, es Aquí coseno. tengo Coseno aquí tengo el formulario. por 2 coseno de 2x. 2x. De El que hecho, es, ahí, el que es menos es el coseno si hacen. ajá, sí, de hecho, ahí, fíjate, el paso que hiciste, Dylan, fue que derivaste coseno de 2x como si fuera la misma composición, como una composición. Y luego derivaste lo que hay adentro, que fue 2x, como si fuera otra función 2x. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que su derivada es 2. Por eso te decía que ahí hay como tres composiciones de funciones. ¿Va? Porque si no, ¿de dónde sacas este 2? ¿Sí o no, Dylan? Sí. Está muy complicado. No, me recuerdo mis clases de cálculo. Sí, ese es cálculo. Muy bien, Dylan. A ver, de esto mismo, te voy a dejar unos ejercicios para que mañana ya llegues más afinado.
Dylan, haces F compuesta por G y G compuesta por X en cada ejemplo, ¿va? Ok. Y además sacas la derivada. La derivada de esas dos, o sea, de F compuesta por G y G compuesta por F, cada uno. Entonces, sí está la chuda. Ok. ¿Va? Va. Vale, entonces mañana lo checamos.